¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gonzalo Reina y sean bienvenidos a esta nueva sesión de este discipulado bíblico por internet, conociendo a Dios a través de la Biblia. Y el día de hoy, queridos amigos, vamos a hablar de un tema que no habíamos tratado en ninguna de las sesiones anteriores. Lo habíamos mencionado brevemente y es lo relacionado a la doctrina de los ángeles. Y en esta ocasión nos vamos a centrar nada más en el origen y lo que hacen los ángeles buenos, por así llamarlos. Los ángeles que están cerca de Dios. Porque en la siguiente sesión vamos a hablar particularmente de los ángeles caídos o los demonios. Pero en esta ocasión, como les mencionaba, vamos a hablar acerca de estos ángeles y de que son seres que son reales, que existen y que si bien es cierto que hay muchas personas que tratan de decir que esto es una mentira, que no existen tales seres, lo que nosotros creemos y como ha sido el propósito de todo este discipulado es mostrarles lo que precisamente la Biblia, que es la palabra de Dios, nos habla al respecto. Y fíjense una cosa, como tal, los ángeles son seres creados. No existen por sí mismos, que es una gran diferencia con relación a Dios. Dios existe por sí mismo. Los ángeles son seres creados y que estuvieron presentes cuando fue la creación del mundo. Nosotros podemos mirar, por ejemplo, en el libro de Job, en su capítulo número 38, versículos 4 al 7, algo que menciona precisamente este libro que es maravilloso realmente, libro de Job, porque nos deja ver muchas cosas con relación a lo que Dios hizo y lo que Dios sabe. Y particularmente vamos a leer este pasaje. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los ángeles de Dios. Entonces, fíjense una cosa, cuando menciona aquí y se regocijaban todos los hijos de Dios, se está refiriendo precisamente a los ángeles. Eh, Esto es algo interesante porque cuando nosotros vamos al libro de Génesis, nosotros no encontramos en algún momento que Dios haya dicho y Dios creó a los ángeles, no. Pero sí sabemos que fue eh, algo que creó de las primeras veces, bueno, de las primeras cosas que Dios creó fueron también los ángeles, para que entonces podamos ver, bueno, pues cuando fueron fundada la tierra, entonces ahí se regocijaban los hijos de Dios, como nos dice la palabra de Dios. Entonces, como hemos dicho, esto supone una creación anterior al cuando se creó la tierra y la creación humana, pero de nueva cuenta los ángeles son seres creados. Todo cuanto existe ha sido creado por Dios. Ahora, dado que estuvieron cuando fue la creación, entonces ellos han estado presentes en acontecimientos de la vida humana y ellos también estuvieron presentes cuando Adán y Eva pecaron. ¿Por qué razón lo podemos decir esto con toda seguridad? Porque bueno, nos dice Génesis capítulo número 3 versículo 24 que ahí ya tuvieron ellos una participación. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí nosotros podemos ver que ellos pues vieron lo que sucedió, vieron aquellas palabras que Dios le dijo a Adán, bueno, mira, esta va a ser la consecuencia de lo que hiciste, a Eva también su consecuencia. Pero también vemos
que Dios les dijo, bueno, ustedes se van a poner aquí, aquí se van a quedar, ahí a la puerta, al oriente del huerto de Edén. Ahí puso querubines, que los querubines son una clase de ángeles que nos dice la escritura. Y dentro de esto también los ángeles, vaya, tienen ciertas jerarquías, pero todos, absolutamente todos, son siervos de Dios. Es decir, sirvientes, están a las órdenes de Dios. Y por lo tanto, Él los va a utilizar como Él así lo decida. Entonces, tengamos en mente esto de que Él los ocupa de acuerdo al propósito que Él tenga. Se nos dice, por ejemplo, que los querubines son ángeles del más alto rango. Vaya, fueron los que guardaron el Edén. Y eso lo acabamos de leer ahorita en Génesis. Entonces, la Biblia debemos de ser claros también en esto. No nos da todo un estudio de lo que son los ángeles, de lo que hacen, pero sí nos deja ver que, bueno, los ángeles ahí están y son frecuentes, no son hechos aislados las cuestiones con los ángeles, sino que son frecuentes las referencias de los ángeles en relación con muchos acontecimientos y desde la antigüedad. Podemos ver, por ejemplo, Génesis 28, del versículo 10 al 12, que ahí nos menciona a los ángeles. Eh, Dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Entonces, esto fue el sueño que tuvo Jacob ahí en Betel y vaya, menciona a los ángeles. Ahora, otro acontecimiento que es también, es extraordinario este acontecimiento, porque vamos a hablar acerca de lo que pasó con Elías. Y quiero que me acompañen por favor a leer el primer libro de los Reyes en su capítulo número 19, versículo número 5. Y dice la escritura de la siguiente manera: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces ahí un ángel fue y le dio un mensaje a Elías, oye, ve, come, porque ya ahí Elías estaba en una situación en la que estaba huyendo, pero fue y le dijo el ángel, hey, levántate y come. Entonces, en cada uno de los libros hay una referencia, de alguna manera, a los ángeles. Por lo tanto, no es algo aislado tampoco que podamos decir, aquí nada más ocurrió una o dos veces alguna situación con ángeles. Y es por eso que nosotros, como cristianos, aceptamos el hecho de que los ángeles existen. Y fíjense una cosa, nosotros lo aceptamos también porque el mismo Señor Jesucristo se refirió a ellos. Quiero que me acompañen, por favor, a leer Mateo, capítulo número 22, versículo número 30. Y dice de la siguiente manera: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y esto viene con una pregunta que le hacen con relación a la resurrección, porque le decían, bueno, a ver, es que cómo va a ser posible, nos vamos a volver a casar o qué vamos a hacer. Y entonces ahí es lo que les está diciendo el Señor, ¿no? Sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces el mismo Señor Jesucristo confirma el hecho de que los ángeles pues son reales. Otro ejemplo lo podemos encontrar en Lucas capítulo número 9, versículo número 26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria
y en la del Padre y de los santos ángeles. Entonces, nuevamente, otra de las muchas referencias que hay de parte del Señor Jesucristo. Así que nosotros, por eso es que lo creemos, porque está en la Biblia. Habló de ello el Señor Jesucristo. Y bueno, la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, todo lo que está aquí en la Biblia, pues es certero. Un dato más. Lucas, capítulo número 20, versículo número 36. Dice de esta manera: porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Esto nuevamente con relación a la resurrección. Son iguales a los ángeles, es decir, que ya van a tener vida para siempre. ¿Por qué? Porque ya somos hijos de la resurrección. Cuando llegue ese momento en el que resucitemos, si es que estamos muertos o seamos tomados, seamos transformados, vamos a vivir para siempre. Los ángeles son seres que tienen poder y desde luego son con mayores capacidades que las de nosotros. Pero, fíjense una cosa, no podemos nosotros decir, bueno, que son iguales a nosotros, son seres diferentes. Son seres con un propósito completamente diferente y así lo decidió Dios. Por lo tanto, cuando, sobre todo en las películas y en muchos libros, cuando hablan de que hay interacción de parte de los ángeles y que los ángeles comienzan a hacer vida como si fueran la de los humanos, pues eso es algo que desde el punto de vista de la Biblia no es correcto, no hay una forma de sustentarlo. ¿Y cuál es el peligro de esto? De decir, está bien, no pasa nada. Que nosotros comenzamos a creer ese tipo de cosas y después las asimilamos creyéndolas como verdaderas, rechazando lo que dice la escritura. Pero fíjense una cosa, si bien es cierto que los ángeles son seres poderosos, ya lo dijimos, y tienen capacidades mayores que las nuestras, no son para nada superiores al Señor. Quiero que me acompañen al libro de los Hebreos en su capítulo número 1, versículo número 5. Y fíjense lo que dice la escritura con relación a esto. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Entonces, fíjense cómo está dejando en claro, que a ningún ángel Dios le dijo, tú eres mi hijo. Por lo tanto, deja en claro que son inferiores a Dios. Y vaya, por cuestiones de tiempo, pero si ustedes quisieran ver cómo es que habla con relación a los ángeles en relación y su relación jerárquica, por así llamarlo, porque con Dios no podemos poner jerarquías, pero sí podemos decir su posición con Dios. Pueden leer el primer capítulo de la carta a los Hebreos y ahí ver cómo ellos no son superiores, ni siquiera iguales a Dios. Y esto es algo que también es de suma importancia porque hay ocasiones en las que creemos que los ángeles pues son seres tan poderosos como Dios, pero no puede ser eso. Porque si fueran tan poderosos como Dios, entonces serían Dios, lo cual no puede ser posible. Ahora, fíjense una cosa. Dentro de todos los ángeles hay muchísimos ángeles, muchísimos. ¿Cuántos hay? Solamente Dios lo sabe. Pero dentro de la escritura, fíjense qué curioso, porque solamente
sabemos el nombre de 3 de estos ángeles o seres angélicos para que si alguien dijera, bueno, pero es que no estás hablando de los arcángeles, de los querubines, de todos los seres angelicales, la Biblia solamente nos revela el nombre de 3 de ellos. Gabriel, que es quien permanece en la presencia de Dios y fue quien anunció el nacimiento del Señor, que esto es un pasaje maravilloso y en un momento lo vamos a leer. Miguel, que es un ángel de los principales y es príncipe de Israel, así lo dice la Biblia y ahorita vamos a leerlo. Y el último de ellos, Lucifer o Lucero, que es el que se convirtió después en Satanás. Entonces, vamos a ver primero solamente un pasaje aparte de cuando anuncia el nacimiento del Señor, donde se menciona el nombre de este ángel Gabriel. Y quiero que me acompañen a leer Daniel capítulo número 8, versículo número 16. Entonces, 8:16, bien. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Y fíjense cómo viene este pasaje. Porque gritó y dijo Gabriel y le da una orden a Gabriel. Y Gabriel obedece, por supuesto, no va a cuestionar y va a decir, bueno, pero ¿por qué la voy a hacer? No, simplemente está acatándose a la orden que ha recibido. Ahora bien, vamos más adelante al capítulo número 10, versículo 13 de este mismo libro de Daniel. Y dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces aquí vemos que Miguel comienza a ayudar en una lucha que, bueno, se puede poner muy, muy interesante porque pues le estuvo resistiendo al que iba a ayudarle a Daniel. Por eso es que llegó Miguel y podríamos decir que le ayudó. Pero esta es solamente una de las ocasiones en las que se menciona también el nombre de Miguel. Y por último, vamos a ver dónde es que se menciona el nombre de Lucifer. Y quiero que me acompañen al libro de Isaías, capítulo número 14, versículos 12 al 14. Dice de la siguiente manera, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Recuerdan lo que hablábamos y lo que nos dice el libro de los Hebreos? Que no hay un ángel que sea como Dios. Bueno, esa fue una de las, bueno, fue la situación que pasó con Lucifer, con Lucero, que quiso ser como Dios. Pero eso es imposible, nadie puede ser como Dios. Nadie, absolutamente nadie, y por eso es que fue expulsado. Pero entonces, aquí es importante esto, que solamente 3 nombres nos menciona la Escritura. Y sin embargo, tú, querido amigo que nos estás viendo, podrías decir, bueno, pero es que yo sé del ángel tal, el ángel tal, el ángel tal. Pero esos nombres de ángeles no tienen un sustento bíblico. ¿Y cuál es la situación? Bueno, que en muchas ocasiones, la gran mayoría, y es que todas, cuando hay un ángel diferente a los que están aquí en la Biblia, es porque revelaron una especie de doctrina que no está apegada a la palabra de Dios, pero que sin embargo es presentada como que esa doctrina es la correcta. Y es más, en muchas ocasiones hasta hay un libro
que llega a reemplazar la Biblia o que va de la mano con la Biblia. No nos engañemos ni permitamos esa clase de doctrinas en nuestra vida, porque la escritura es clara que si llegara una persona a decirnos algo diferente, o un ángel, o algún pastor, algo que sea diferente a lo que está en la Biblia, nosotros debemos de rechazarlo por completo. Por eso es importante el conocer este tipo de doctrina con relación a los ángeles, saber que bueno, solamente son 3 ángeles los que se menciona su nombre en la escritura, y todos esos personajes que de pronto aparecen y dicen, no, es que fue no el ángel con tal nombre y me dio esta doctrina, esta revelación, y si nosotros la seguimos nos va a ir bien. No tiene ningún sustento bíblico, y de nueva cuenta, si va en contra de lo que dice la palabra de Dios, debe ser rechazado. Ahora bien, ¿qué hacen los ángeles? Los ángeles, dentro de algunas actividades que la Biblia nos menciona, es que, por ejemplo, ellos conducen los caballos del mundo espiritual. Ellos también ejecutan los juicios de Dios y también ministran a favor de los santos. Y ahorita vamos a entrar al detalle con relación a esta cuestión de la administración, pero vamos, por ejemplo, a esta parte de que conducen los caballos del mundo espiritual, y quiero que me acompañen al segundo libro de los Reyes en su capítulo número 2, versículo 11 y 12. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Esto es cuando Eliseo toma el lugar del profeta Elías. Y viene esta experiencia sin igual, porque viene un carro de fuego. Eso es lo que nos dice la escritura, un carro de fuego con caballos de fuego. ¿Y quiénes son los que lo conducen? Pues son los ángeles. Los ángeles. Ahora, con relación a esto de los juicios de Dios, podemos ver, por ejemplo, en el Salmo 78, 49, una de estas referencias. Salmo 78, 49. Dice, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Y aquí, queridos amigos, pues nos habla de lo que pueden hacer los ángeles, pero hay un pasaje que es conocido, pero no en todo su detalle, porque cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidos, quienes ejecutaron este juicio fueron los ángeles. Y podemos ver en el libro de Génesis, capítulo número 19, voy a comenzar a leerlo. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Y aquí, bueno, se da una situación bastante difícil, porque eh, los ángeles llegaron a casa de Lot. Y la gente que estaba ahí quiso cometer un acto vil. Vil porque, leo el versículo 4, pero antes que se acostasen, porque los invitó a su casa, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Cuando aquí se ocupa esta palabra conozcamos o conocer, a lo que se está refiriendo es a tener relaciones sexuales.
es una forma literaria en la cual se ocupa una palabra para referirse a otro hecho. Entonces, esto lo hemos visto anteriormente, por ejemplo, en Génesis, capítulo número 4, que dice, conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Conoció, tuvo relaciones sexuales. Y aquí lo que querían hacer estos hombres de Sodoma y Gomorra, pues era tener relaciones sexuales con los ángeles. Pero bueno, al final de cuentas, lo que hicieron estos ángeles fue ejecutar el juicio que había ordenado Dios que se hiciera. Así que ellos al final de cuentas lo que hacen es, como mencionaba sobre algún momento, ellos hacen lo que Dios les indica, son siervos de Dios. Y precisamente esto es otra de las cosas que hacen con relación a aquellos que confiamos en Dios, porque vamos al libro de los Hebreos en su capítulo número 1, versículo 14, que les mencionaba hace un momento. Si quieren saber más acerca de la relación de Dios y los ángeles, pues aquí podemos verlo al respecto. Pero vamos a leer este capítulo número 1. Dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esto, queridos amigos, quiere decir que de pronto Dios puede enviar ángeles para ayudarnos en alguna necesidad, que no debe interpretarse como que todos tenemos un ángel guardián. No tenemos, bíblicamente no hay tal cosa de un ángel guardián. Pero sí de pronto puede decir, oye, a ver, ve y haz esto. Y el ángel va a obedecer y lo va a hacer, con mucho gusto, por cierto. No va a decir, ay, pero ¿por qué otra vez yo? No, va a obedecer a favor de nosotros. Y fíjense una cosa, aquí viene una situación interesante porque muchas personas pueden estarse haciendo la pregunta, bueno, si los ángeles son seres poderosos, son seres que están cerca de Dios, ¿yo le puedo pedir algo a los ángeles? Y la respuesta rotunda respuesta es que no. ¿Por qué razón? Porque en los ángeles no vemos en la Biblia ningún, ningún ejemplo en el cual leamos y el ángel decidió y fue e hizo. No. Sino todos los ejemplos que hay con relación a los ángeles, entonces ve y haz. Como lo acabamos de ver ahorita en los ejemplos bíblicos. Lo acabamos de ver en el libro de Génesis. Ve y haz. Entonces, nosotros no tenemos ninguna razón por la cual pedirle algo a los ángeles, aunque tengan mucho poder. Si algo necesitamos, mejor se lo pedimos a Dios, que es quien los creó. Porque Dios no va a tener muchos intermediarios, que es algo que desgraciadamente muchas personas y muchas iglesias en sus doctrinas tratan de meter diciendo, es que mira, tal ángel te puede ayudar, o Dios tiene múltiples intermediarios, lo cual no es correcto desde el punto de vista bíblico. Y ligado a esta pregunta viene una muy similar, porque hay otras personas que dicen, bueno, ¿y si son seres celestiales, los puedo adorar? Y muchas personas en esa búsqueda y ese deseo de tener una comunión con Dios, buscan el adorar a alguien. Y entonces piensan que a través de una adoración hacia los ángeles van a lograr tener esa comunión con Dios. Pero fíjense una cosa, Juan, el escritor del libro del Apocalipsis,
que estuvo con el maestro mucho tiempo, aprendió muchísimas cosas. Hay algo que registra 2 veces el libro del Apocalipsis y que solamente vamos a referirnos a uno de estos eventos. En Apocalipsis capítulo número 19 vemos que él intenta adorarlo, pero prestemos atención a la respuesta de parte del ángel. Voy a leer Apocalipsis capítulo número 19 versículos 9 al 10. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esta respuesta nos da 2 cosas importantísimas. La primera, el ángel le dice, no me adores a mí no. Y la segunda importante, adora a Dios. Eso es lo que está confirmando y reafirmando este ángel. ¿Cuál era el nombre de este ángel? No lo sabemos y no es importante. El punto aquí importante es que tenemos un ejemplo bíblico de alguien que quiso adorar a un ángel y el ángel se lo impidió. Por lo cual, yo les quiero invitar, queridos amigos, a que si ustedes han, han buscado tener una relación con Dios por medio de los ángeles, mejor esfuércense en tener una relación directamente con Dios, porque los ángeles, pues lo acabamos de leer ahorita en Apocalipsis, son consiervos junto con nosotros y no reciben tal adoración. Así que mejor alejémonos de esas prácticas que lo único que hacen es alejarnos de Dios y busquemos al Dios verdadero. Así que gracias a Dios porque hoy pudimos hablar de manera muy limitada con relación a lo que son los ángeles. Y ya vimos que los ángeles son seres creados, que existen, que tienen poder, pero que están sujetos a lo que Dios les dice. En nuestra próxima emisión vamos a hablar ahora no de los ángeles santos, sino de esos ángeles caídos que decidieron desobedecer a Dios. Que el Señor les bendiga y que la paz del Señor quede en sus corazones.